Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Dos circunstancias en la vida de Pedro que lo marcaron y que trataron o confrontaron algo en su vida, que hicieron algo como que dejaron una huella. Cuando tú te caes, cuando tenemos que entrar en una situación donde nos rompemos un brazo y tienen que hacer una cirugía, nos quedan las cicatrices. Las cicatrices son señales de que hemos pasado procesos, de que hemos pasado. Las cicatrices hablan de nosotros. Tú ves una cicatriz de una persona y dice, ay, sí, esa fue cuando pasó, y él tiene la historia, tiene la historia. Eso es una cicatriz. Y nosotros en el Señor también tenemos cicatrices en nuestras vidas, donde Dios nos marca, donde Dios nos pone un sello, y como que uno ese momento ve que alguien pasa algo y uno dice, uy, yo también fui tocado en esta área, Dios hizo algo en mí. Y tenemos como esa parte donde podemos decir, Dios me marcó, ¿sí? Porque hizo algo dentro de mí, ¿sí? Las cicatrices, digamos, como son una evidencia de algo que interiormente sucedió dentro de nosotros, ¿sí? Eso es una cicatriz, algo que se nota por fuera, pero de algo que tiene una historia detrás, pero también es algo que viene también de un trabajo que Dios hizo dentro de nosotros. Por eso es que cuando nosotros
nos encontramos con determinadas situaciones y uno siente tanto como que se identifica con la situación de esa persona y uno se quebranta y uno dice, ¿pero por qué? Y uno dice, no, es que yo viví eso. Y yo puedo hoy testificar de lo que Dios hizo, porque a mí eso me marcó, ¿ves? Entonces es lo que yo quiero hablar, de esas dos circunstancias de Pedro. La primera que vamos a trabajar, vamos a ir a Lucas, capítulo 5, habla de la pesca milagrosa. Pero mi esposo me hablaba y me decía, hay dos pescas milagrosas. Una que fue cuando Pedro se convirtió y la otra que fue en el ministerio. Vamos a hablar de la pesca milagrosa cuando Pedro recién, el contexto es que Pedro había escuchado hablar de Jesús. Pedro sabía que Jesús sanaba y lo había visto y conocía sus historias, pero él no había tenido un encuentro todavía personal con Jesús. Te vamos a leerlo. Lucas capítulo 5 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, cuando terminó de predicar, Jesús le dijo a Simón Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la orilla, en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, y apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Esa es como la parte que quiero como enfatizar en ustedes. En esta parte, como les digo, Pedro había escuchado de Jesús, lo había visto, había oído de sus sanidades, sabía que se llamaba el Maestro, pero él no había tenido ese encuentro cara a cara con Jesús. Y si miramos el contexto, hemos hablado mucho sobre esto, pero creo que si Dios nos está recalcando es porque Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Vemos que aquí está un Pedro experto en la pesca, está un Pedro que era su trabajo, sabía que era pescar, conocía el mar, conocía muy bien el mar, conocía las partes donde existía más pescado, las donde existía menos pescado, donde no había nada. Tenía conocimiento sobre las redes, cómo tirarlas, dónde tirarlas, cuándo tirarlas, él lo conocía. Él no era neófito en la pesca, él era experto en la pesca. Y dice que tenía, fuera de que era experto, estaba con otros en las barcas que también eran pescadores.
Pero como lo vemos acá, él llega a un punto donde como que humanamente, llegaron muy cansados a la orilla porque habían estado toda una noche. Entonces, toda una noche implica no dormir, implica, usted sabe en el mar de noche lo peligroso que es. Realmente es algo muy peligroso y él venía cansado, físicamente estaba agotado, ese es el término. Venía estresado porque no había pescado nada, no en su red. Dice que mientras escuchaban ahí predicar estaban lavando las redes. Pero Jesús lo estaba observando y estaba mirando que él ya estaba guardando sus redes. Y dice que mientras predicó, me imagino que él estaba organizando todo ahí ya para irse para la casa porque estaba muy agotado. Pero dice que cuando Jesús termina, le dice, boga mar adentro. Y aquí yo me quiero enfocar un poquito, porque si vamos a ver el contraste con la otra historia, que la vamos a leer, que esa está en Mateo 14. Y Mateo 14 habla de Jesús anda sobre el mar. Pero aquí digamos como que el actor principal es Jesús, pero también está Pedro, ¿sí? Pedro es alguien ahí que resalta por lo que hizo. Entonces voy a leerla. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, es decir, pasar el lago. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, o sea, el que despidió la multitud fue Jesús, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Entonces son dos historias que tienen que ver con el mar, que tienen que ver con situaciones que ocurrieron dentro del mar. Y aquí en este contexto, quiero darles el contexto de Mateo 14, porque dice que Jesús, en el versículo 22, dice Jesús le dijo a los discípulos que entraran en la barca y se fueran adelante, que él se encargaba de despedir la multitud. Pero ¿cuál multitud? Entonces, si ustedes se dan cuenta en la parte de atrás, en el 14:13, habla de la alimentación de los 5,000. O sea, era
Acuérdense que esa historia habla de cómo Jesús repartió el pan, estaban los discípulos vieron ese remilagro, que se multiplicaron esos 2 peces, esos 3 panes, en un momentico todo se multiplicó. Ellos acababan de salir de esa unción de milagro tan tremenda y de semejante multitud, y Jesús les dice, no, déjenme que yo voy a despedir la gente y luego los alcanzo, súbanse en la barca y que yo hoy voy. Ustedes se imaginan en ese ambiente de milagros, en ese ambiente donde estaba Jesús, no fue tan fácil despedir la multitud, porque nadie se quería ir para la casa, porque estaban viendo a un hombre que hacía milagros, un hombre tremendo ahí. ¿Ustedes han estado en iglesias donde hay hombres tremendos de Dios? ¿La gente los quiere dejar ir? No, todo el mundo quiere, no, ore por mí, ay, ore por mí, ore por esto, ore por lo otro, ay, esta enfermedad. Y por más que tenga una reunión, así sea de 10 horas, ese hombre siempre tendrá gente encima. Así de sencillo es. Y ese Jesús les dice, no, tranquilo, yo no necesito, yo despido a la multitud. Eso suena como cuando uno tiene 20, 30 personas, 50, 100, pero eran miles de personas. Y parece que Jesús no se demoró mucho despidiendo a la multitud, porque dice que tuvo tiempo de ir a orar al monte. Él no sé cómo lo haría, pero él no necesitó ni guardaespaldas, nada. Sencillamente él despidió a la multitud, se fueron y se subió a orar. Él no se subió a descansar, dijo, ay, estoy rendido, estos pies, estoy rendido, necesito tomar un café, No, él se fue a orar, a orar. Algunos estudiosos dicen que de pronto él sospechaba o sabía que estaba pasando esa tormenta y que de pronto estaba orando por los discípulos. No sé qué tan cierto será, pero dice que él se fue a orar, bajó, se montó en la barca y se fue hacia adentro. Pero ¿cuál es el primer contraste que yo quiero hacer? Primero, que las dos cosas ocurrieron en el mar. Segundo, que Jesús en las 2 ocasiones le dijo a Pedro, boga mar adentro, es decir, váyase más profundo. Y a los discípulos les dijo, váyanse allá hasta la otra ribera, es decir, hasta el otro lado, váyanse. Dicen que el mar de Galilea en algunas partes tiene 13 kilómetros de ancho. O sea, era lejos. Era lejos. Esa es lo con lo que coinciden. Los 2 milagros fueron hechos allá, adentro. No fue ni en la orilla, no fue en la tierra. ¿Y a mí eso de qué me habla? A mí eso me habla de que Dios nos quiere meter en profundidades. Nos quiere que vayamos más allá, porque más allá es donde vamos a conseguir los milagros. Mi pregunta es, si Pedro se hubiera quedado en la orilla y no le hubiera hecho caso a Jesús, ¿habría él pescado lo que pescó? No, estaba en el lugar equivocado. Y lo mismo a los discípulos. Dios se quería glorificar, Jesús se quería glorificar con los discípulos, por eso los mandó hacia allá. Y si si Jesús no los hubiera enviado hacia allá, ¿hubieran visto ese milagro de cómo Pedro anduvo sobre las aguas? No, ¿cierto? No hubiera pasado eso. Entonces, a veces cuando Dios nos manda a ir más allá, es porque Dios quiere hacer milagros mucho más evidentes. Amén. Mucho más evidentes a la gente y a uno mismo. Dios quiere hacer unos milagros como tener unos encuentros, porque en este momento Pedro no había tenido un encuentro personal con Jesús, solo había oído. Pero ahí fue algo en el cual Jesús se le metió a su rancho, mejor dicho. Se le metió con lo que él manejaba, con lo que él sabía. Se metió con la frustración de él. Y ese es como la primera, la segunda enseñanza. Lo primero es que Dios dice, boga mar adentro, métete. Eso es lo primero. Si quieres realmente, o si queremos realmente ver cosas sobrenaturales en nuestra vida, tenemos que ir más profundo.
más profundo. Y uno dice, pero más profundo, pero es que yo he ido profundo. No, Dios dice, no, te quiero más profundo. Porque allá es donde yo te voy a asombrar con lo que voy a hacer. Segundo, Dios se mete en la vida de Pedro allí de una manera, primero en Lucas 5, en ese encuentro personal, y en Mateo 14, en ese encuentro también, pero fueron dos encuentros diferentes, porque en uno fue donde Dios se le mete al rancho, en Lucas 5, y le dice, yo conozco que tú eres un duro para la pesca, pero yo te voy a enseñar a pescar. Y a veces Dios nos dice, tú eres duro en eso, pero yo te voy a enseñar, tú vas a ver mi mano en esto. En el otro, venían de ver semejantes milagros, de semejante gloria que vivieron ahí con la alimentación de los 5,000, y Dios los manda allá, y él dice, no, si es el Señor, manda que yo ande sobre las aguas. Y el Señor evidentemente fue y lo mandó a andar sobre las aguas, pero. Cuando nosotros tenemos puestas las miradas en Jesús y las quitamos, ahí nos vemos perdidos. Claro, Pedro, los discípulos venían de esa nube de milagros y él dijo, aquí puede suceder cualquier cosa, ¿cierto? Según lo que dijo Pedro. Pero quiero enfocarme ahorita en Lucas 5. Dice que el Señor, en esta pesca milagrosa, el Señor puede revertir el fracaso en éxito. Eso fue lo que pasó en Lucas 5. Ese fracaso que tenía Pedro, esa incapacidad que tenía Pedro, el sentirse confrontado, para mí, yo lo tomé, esa parte que él fue confrontado con su fuerza. ¿Pero acaso yo no soy pescador? ¿Acaso yo no tengo todas las instrucciones? Yo fui criado en esto, yo conozco el mar. Una persona del interior, digamos, de Bogotá, que no es de la costa, a una persona que es de la costa, eso se nota. Se nota. Una persona costeña, digámoslo, es una persona que fácilmente anda descalzo. Ellos tienen esos pies acostumbrados. Ellos, la manera de comer, la manera de nadar. Es una persona que conoce el mar. Allá está picado, aquí esto, aquí se puede, allá le comienzan a dar instrucciones. Uno no tiene ni idea de eso. Entonces Pedro es muy confrontado con lo que él ha desempeñado durante toda su vida. Era su trabajo. Es confrontado con su autosuficiencia. ¿No? Pero yo siempre lo he hecho, pero yo siempre, mi mano siempre lo ha hecho, ¿no? Es confrontado con su experiencia, pero yo llevo tantos años haciendo esto. Es confrontado con su bagaje. Pero es que yo tengo esa experiencia, esa formación, ¿no? ¿Y qué lo lleva al Señor? A depender de una palabra. De una palabra. Porque Jesús a él no le prometió nada. Jesús no le dijo, no, vaya, hágame caso que allá usted va a meter la red y eso le van a salir una cantidad de pescados que se le van a romper esas redes, que va a haber, tendrá que llamar a... Él no le prometió nada. Él solo le dijo cuál fue la orden que le dio. Le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Eso fue lo que le dijo Jesús, no le dijo nada más. Y en esa palabra Pedro se basó para creerle a Dios y para decir, Señor, pues toda la fuerza que yo he tenido, estoy cansado porque fue confrontado con su fuerza, él venía agotado
de trabajar toda la noche en el mar, que es complicado, toda esa autosuficiencia, que yo lo puedo hacer todo, toda esa experiencia, todo ese bagaje. Él dijo, bueno, pues Señor, pues la verdad, en tu palabra yo echaré la red. Sí, en tu palabra yo echaré la red. Y para mí eso es lo que yo quiero como dejar hoy sentado en esa palabra de Lucas 5, ¿no? En esa palabra de Lucas 5, donde Dios lo confronta con esa fuerza, con esa experiencia, con ese bagaje. Y le dice, todo eso que tú tienes es muy bueno. Dios no lo menospreció, Jesús no lo menospreció. Pero Jesús, con decirle, boga mar adentro y echad vuestra red para pescar, le estaba diciendo, indirectamente le dijo, y cuando él ya echó la red y pescó, indirectamente le dijo, todo eso que tú tienes es basura. Todo eso que tú tienes, muy bueno y todo, pero no te funcionó. No te funcionó. ¿Y cuántas cosas a nosotros no nos funcionan? No nos funcionan. Que tenemos que esperar esa palabra del Señor. En tu nombre yo echaré la red. En tu nombre yo haré tal cosa. En tu nombre yo tomo la decisión. En tu nombre yo voy a caminar contigo. En tu nombre. Dios no me promete a mí nada. Pero eso llegó a tocarle tanto el corazón a Pedro, que Pedro tuvo la certeza de que si él lo decía, era porque algo iba a pasar. Así de sencillo fue. Si Jesús lo está diciendo, es porque algo va a pasar. Porque este es un hombre que no miente. Este es un hombre que ha cumplido. Este es un hombre que lo que dice lo hace. Este es un hombre que ha sanado enfermos, ha sanado leprosos, ha hecho esto, ha hecho lo otro. Entonces, yo le creo a él. Ahora mi pregunta es, ¿nosotros haríamos lo mismo? ¿Nosotros realmente en este momento le creemos a él? ¿Estamos dispuestos de ir más allá para ver lo sobrenatural de Dios? ¿O estamos todavía en nuestros éxitos, en nuestra fuerza, en nuestra autosuficiencia, en nuestra experiencia, en nuestro bagaje, en todo lo que yo sé? ¿O vamos a soltar todo eso y a decirle, no, Señor, yo bogo mar adentro, yo voy más allá, porque a mí la experiencia no me ha servido de nada, a mí esto no me ha servido de nada, yo necesito ir en pos de ti, más allá, porque yo necesito verte en un nivel que yo no te conocía. Eso fue lo que pasó con Pedro. Logró conocer a Jesús personalmente en un nivel que él no había visto, había oído, de pronto lo había visto en otros, pero no en su vida personal. Y Dios quiere meterse en tu vida personal. Que tú veas y digas, Señor, yo quiero que tú realmente lo hagas conmigo. Conmigo. No quiero seguir dependiendo de mí mismo, porque él se pudo dar cuenta que dependiendo aún de su bagaje, de su experiencia y de su autosuficiencia y de su fuerza, no le funcionó, no le funcionó. ¿Cuántas personas hoy están en una frustración, están en situaciones tan difíciles, aún a nivel emocional, aún a nivel mental, porque no les funcionó lo que siempre hicieron? Y eso a nosotros nos vuela la cabeza. Pero como yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, y esto. Y no funciona. Y no es porque tú no valgas, no es porque tú no estés haciendo las cosas. Es porque Dios nos quiere llevar a ese punto. Decir, es verdad, yo quiero ver algo más. Yo quiero que Dios se involucre en mi vida personal.
Y a veces la única manera que Dios ve para involucrarse en nuestra vida personal es atravesándose en el camino de nosotros. Jesús se le atravesó a Pedro, le llegó ahí donde estaba él. Jesús no fue que coincidió que yo estaba aquí y pasó lo de Pedro. No, yo estoy segura que Jesús quería tener ese encuentro con Pedro porque Jesús ya veía a Pedro como lo está viendo en Mateo 14. Entonces, para mí es muy importante que la frustración y todas esas cosas que nosotros pasamos es porque nosotros tenemos muy el apoyo en nosotros mismos, en esa autosuficiencia. Y Dios quiere que tú vayas más al fondo para ver la gloria de Dios. ¿No te he dicho así que si crees verás la gloria de Dios? Dice la palabra del Señor. Y en Mateo 14, ver a Pedro en otra circunstancia, ya conociendo a Jesús, ya andando con Jesús, ya en ese proceso de madurez, se supone, de liderazgo, se supone, eran los líderes de Jesús y los líderes también fallamos. Somos humanos. Y ver aquí a Pedro en esta situación tan arrojada. Ese corazón de Pedro tan arrojado, ese corazón de Pedro que siempre era como de ir más allá. Entonces vemos aquí a Pedro que el Señor le dice, los manda que vayan adelante, él se queda, despide la multitud. Cuando ya llegaron, como digamos, estaban bien allá, se vino una tempestad, se vino un viento, dice acá, dice, y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Golpeaba la barca, y ellos comenzaron a asustarse de ver que esa barca se movía, y el viento no estaba a favor de ellos, sino estaba en contra. Entonces el miedo era que la barca se volteara, ¿sí? Se volteara. Y siempre Jesús va a llegar a tiempo. Jesús nunca va a llegar tarde. Jesús no llegó cuando la barca se volteó, ni cuando estaban allá ahogándose, no. La palabra no dice eso. La palabra dice acá, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino, mire todo lo que Jesús duró orando. Vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡ay, es un fantasma! ¡Ay, no! Y dieron voces de miedo. O sea, fuera de que estaban asustados con esa barca que se movía para allá y para acá, que a cualquier momento se volteaba. Sin embargo, ven allí un hombre, pues yo no sé, como un fantasma, dice, y que ellos se asustaron. No sé quién diría que era un fantasma, pero uno de ellos lo dijo y todos, ¡ay, sí es un fantasma! Y se asustaron peor, porque no venía en otra barca. Jesús no venía en una barca. Jesús hubiera podido aparecer en una barca, pero es que Jesús precisamente los mandó adelante porque él tenía un propósito. Y cuando le dijo a Pedro, boga mar adentro y echar la red para pescar, tenía un propósito. Él ya veía la pesca y él ya veía aquí a Pedro andando sobre las aguas. Pero nosotros no vemos eso. Nosotros vemos los vientos como los discípulos que dice que, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Uno de los nombres de Dios es yo soy. ¿Qué quiere decir ese nombre? Ese nombre abarca todo. Yo soy tu defensor, yo soy tu salvador, yo soy tu sustento, yo soy tu proveedor, yo soy tu paz, yo soy tu padre, yo soy el que te sostengo, yo soy tu vida. Todo lo que tú necesitas está involucrado en ese nombre.
Entonces, miramos que aquí ese yo soy es como que trae paz en medio de este momento, porque le dice él, tened ánimo, o sea, tranquilos, fue lo que le quiso decir Jesús, tranquilos, yo soy, no temáis, o sea, tranquilos, yo estoy aquí, nada va a pasar, nada va a pasar, nada va a pasar. ¿Cuántas veces en nuestra vida se levantan esos vientos contrarios, se levanta esa tempestad, se levanta y comenzamos a gritar y a decir, ay Dios mío, que Dios me envíe ayuda, que Dios me salve, que Dios me libere, que Dios me traiga ayuda, porque yo no sé qué va a hacer con mi vida, yo no sé qué va a pasar de mí, yo no, en esta situación, esto no cambia, esto no sé. ¿Y cuántos llegan al suicidio por eso? ¿Cuántos están en situaciones emocionales tan graves? Porque no tenemos ese ánimo, ¿sí? Porque sentimos que se nos van las cosas por las manos, como el agua. Y ay, no, esto se está desbaratando, esto también, ay, entonces, ¿qué hacemos? Y él dice el Señor, tranquilos, no se preocupen, yo estoy aquí, nada va a pasar, todo está bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y es lo que yo te digo en tus circunstancias. Todo, el Señor está ahí, tranquilo, tranquila, tranquilo. Dios está ahí. Dios está ahí. No tengan miedo. No tengamos miedo. Si Él está, todo va a estar bien. Entonces dice el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Volvió a resurgir ese Pedro autosuficiente. Volvió a resurgir ese Pedro que tiene fuerza y a ver, yo lo hago. Volvió a resurgir ese Pedro que está allá en Lucas 5, que tenía esa fuerza para pescar. Manda que yo lo hago, ¿no? Esa fuerza, esa experiencia, ese bagaje, a ver. Pero algo que yo veo de Pedro es que era osado. Pedro era osado. Pedro era un hombre de valor. Él podía hacer cosas que otros no se atrevían a hacer. Otro hubiera podido decir, ay, sí, yo también quiero caminar sobre las aguas. Nadie dijo nada. A nadie se le ocurrió. Fue a Pedro el que se le ocurrió. Eso era una locura. Lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús era una locura. Eso era antinatural. Antinatural completamente. Entonces volvía a salir ese orgullo, esa autosuficiencia, ese Pedro sobrado, ¿sí? Pedro hace algo que los demás no pueden o no se atreven a hacer. No pueden o no se atreven a hacer. Entonces ese Pedro arrojado dice, uy, no, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Por qué a Pedro le sale ese sentir? ¿No? Si vea, ¿por qué? Yo me puse a pensar y pienso y les pongo a pensar a ustedes. Porque él vio a Jesús andar sobre las aguas y dijo, pues si él lo hace, pues yo también lo puedo hacer, el Señor puede hacer. Si él lo manda, si él dice la palabra, así como lo hizo en la pesca, yo lo hago. Si él manda, yo voy a caminar sobre las aguas. Era lo que estaba diciendo Pedro. Dice en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, él tenía la certeza que si Dios decía la palabra, iba a ser hecho. Porque él ya había experimentado eso con la barca. Él ya sabía que cuando Dios dice algo, lo cumple. Él no tenía la menor duda. Ahora yo te pregunto, ¿nosotros tenemos lo mismo, ese mismo arrojo? Señor, di la palabra, que si tú la dices, yo sé que voy a ser sana.
Señor, di la palabra, porque yo sé que lo que tú dices va a haber una libertad en mi casa. Señor, di la palabra, porque a veces no tenemos tanta fe. Entonces dice que Jesús le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. No dice cómo descendió, solamente le dijo, ven. Y Pedro, no sé si se tiraría de la barca o se bajaría por las escalas, no dice, ¿sí? Dice, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir en pos de Jesús. ¿Sí? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces aquí vemos otra faceta de Pedro. El arrojo se le fue. Ese arrojo que él tenía, ese orgullo, eso que se volvió otra vez a salir de Pedro, de su esencia, de su ADN, de su naturaleza, se le fue acabando, porque comenzó a ser consciente, escúcheme bien, consciente de lo que lo rodeaba. Entonces comenzó a escuchar el viento, comenzó a sentir el golpe de las olas, y eso lo hizo que él dejara de mirar a Jesús y comenzó a hundirse. Lo desenfocó. Le quitó la mirada. Ahora mi pregunta es, a veces nosotros estamos en situaciones como la de Pedro. Dios nos tiene andando sobre las aguas, sobre situaciones difíciles, y estamos ahí en ese arrojo, en ese valor, y de pronto sucede algo, comenzamos a mirar las circunstancias otra vez y como que ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Y cómo vamos a hacer? Y otra vez vuelve uno como a hundirse, y uno tiene que volver otra vez. Porque cuando nosotros somos conscientes de las circunstancias, eso nos desenfoca. Eso nos quita la mirada de Jesús. Porque o miramos a Jesús o miramos las circunstancias. Tú no puedes taparte este ojo para mirar para allá y este ojo para mirar para acá. No. Tú no puedes hacer esto. No, no puedes. Mirar un ojo para allá y el otro para allá. No. ¿Cierto? O tú miras a Jesús o tú miras las circunstancias. Pero mire que algo que yo quiero hablar, que eso psicológicamente tiene mucho que ver en nuestra vida, y es que cuando nosotros somos conscientes de algo, ¿sí? Cuando nosotros estamos andando, digamos, salimos por una calle y vamos bien, caminando bien, tranquilos, y de pronto decimos, uy, ¿dónde estamos? Uy, pero por acá atracan, por aquí roban. Comienza a entrar ese ser consciente, despierta nuestros sentidos, y nuestros sentidos nos engañan. Nuestros sentidos nos hacen traer el temor, traer el pánico, traer la ansiedad, traer la depresión, porque nos volvemos conscientes no de la presencia, sino conscientes de lo que está rodeándonos, ¿sí? Conscientes. Eso es como cuando tú estás con los ojos tapados y tú te roza a alguien o te echan agua así, salpicada. Tú comienzas a sentir dónde estoy, ¿sí? En caso de que te lleven a alguna parte o algo, esa conciencia a ti te limita, porque tú comienzas a dejar en tu imaginación, digamos, una persona que es llevada secuestrada, ¡pum!, no sabe para dónde la llevan, no sabe dónde está, no sabe esto, queda a expensas de no sé dónde estoy, ¿sí? No sé dónde estoy. Y cualquier cosa que roce, que toque, esos sentidos lo van a hacer imaginar cosas que realmente de pronto ni estén
en el ambiente sucediendo. Puede ser que a alguno de los secuestradores, que para hacerlo sentir que está en un lugar natural, coge una ramita y le hace así a la esta, pero él ya se imaginó que está en un lugar que hay mucha naturaleza, y no necesariamente, porque nuestros sentidos siempre nos van a engañar. Y por eso el Señor no quiere que nosotros dependamos de los sentidos, que nos hagamos conscientes de los sentidos, porque a mí el ojo me va a engañar, a mí el oído me va a engañar, a mí el olfato me va a engañar, lo que yo percibo me va a engañar. ¿Cuántas veces decimos ver algo que realmente no era? ¿Sí? Porque me engañan, los sentidos son tremendamente engañadores. Entonces, cuando nosotros nos volvemos conscientes del ambiente, por eso fue lo que pasó lo del COVID, que nos volvieron conscientes de un peligro, y eso que desató en nosotros mucho temor, mucha angustia, mucha desesperanza, tanto que muchos cristianos dejaron las iglesias porque se llenaron de pánico, de temor, ¿sí? Nos volvieron conscientes de una pandemia que era a nivel mundial y que estaba matando allí y allí y allí, y nos volvieron conscientes de un espíritu de muerte, y comenzamos a tener temor del vecino, del amigo, de la mamá, del papá, que cuidado, que esto, y todo se volvió porque nos volvieron conscientes de los sentidos. Y nos desenfocaron de Dios, Por eso hoy dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando él se vuelve consciente, igual fue en la barca allí, donde Pedro estaba en esa desilusión, en esa frustración, él estaba consciente de eso que vivió, pero Dios lo sacó de esa, Dios nos quiere sacar de esa, ¿cómo se llamaría? Yo no sé si será correcto decir esa inconsciencia, ¿sí? Dios nos quiere sacar de eso, para llevarnos a mirarlo a Él. Por eso llevó a Pedro a decirle, boga mar adentro, lleva la red, échala para pescar. Lo estaba sacando de esa conciencia, de esos sentidos que le decían, estoy cansado, ya no hay peces, ya hoy la faena terminó, y lo estaba sacando de esa conciencia de lo que él había visto y había experimentado, había tocado, había palpado, era real. Su percepción natural lo sacó de eso y le dijo, ve. Y eso, perdóneme la expresión, pero eso es muy berraco. Donde uno diga, oiga, pero es que usted no me está viendo, ¿no? Y es lo que le pasa a uno como pastor. Y yo he tenido gente que me ha dicho, pastora, es que usted no ve las cosas, es que usted no ve, no entiende, que esto no es así, que esto no es tan mamey como usted lo ve, como esto. No, es que yo te quiero sacar de tu consciente, de tu ámbito natural, y llevarte a que mires a Jesús, que hay algo mayor. Sí. Sí, exacto. Mi condición natural, a que tú veas una condición mucho más alta. Para mí es importante que tú hoy entiendas eso, porque creo que en los dos casos eso fue lo que pasó. Dios lo sacó a Pedro de esa condición natural, de esa condición de autosuficiencia, esa condición de fuerza, de bagaje, de experiencia, como que lo sacó y le dijo, no, mira, ve mar adentro, ve, o sea, créeme, yo tengo algo mayor para ti, y sin tanto esfuerzo, era lo que le quería decir Jesús. Y es lo que Jesús nos quiere decir a nosotros. Y es lo que le dijo también a Pedro allí en la barca. Él lo golpeaban las olas, yo me imagino caminando, el viento, todas estas cosas. Y Dios lo quería que él realmente no sintiera eso, sacarlo de ese ámbito y que él lo mirara.
Si él hubiera mantenido esa mirada en Jesús, había llegado donde él estaba. Sin mayor inconveniente. Y hasta se habían devuelto los dos charlando ahí, andando sobre las aguas. Pero no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque él fue consciente. Tuvo una conciencia de las circunstancias. Y nosotros tenemos que entender que debemos ser conscientes, pero de la presencia. De que Él está ahí. De que Él es mayor que las circunstancias. Mira que Jesús estaba por encima de esa tormenta o de ese ambiente, esos vientos contrarios. Él le dijo, ven. Ahí no dice que Jesús estaba asustado y que Jesús estaba tranquilo, a pesar de que las olas eran grandes, a pesar de que él sabía que esa barca no se iba a voltear. Pero nosotros sí, nosotros nos hacemos conscientes de todo lo que nos rodea, de todo el ambiente, y por eso nosotros no disfrutamos, por eso nosotros no somos felices, por eso nosotros andamos en esa tensión y en ese estrés, porque vivimos pensando en lo que me rodea. ¿Y a dónde ponemos a Jesús, por Dios? ¿Dónde ponemos a Jesús? En una, el Señor le dice, ve con la red, boga. Y él le dice, sí, Señor. O sea, él puso a Jesús primero que lo que estaba sintiendo. Porque lo que estaba sintiendo Pedro era muy, muy defraudante, muy limitado, muy incapaz se sentía él. Era un momento difícil. Él estaba rendido. Pero él le dijo, no, yo te miro a ti, y si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y en la otra le dice, bueno, Señor, pues aquí las olas están terribles, aquí el viento está contrario, pero si tú me dices que vaya, yo voy. El mismo Pedro. En una lo hizo, en la otra también lo hizo. Pero en el camino, esa conciencia de las circunstancias le robó la fe. Y yo te digo a ti, cuando nosotros somos más conscientes del ambiente que hay, te aseguro que nos va a robar la fe. Nos va a robar la fe. Pero es que no se han dado cuenta cómo está el mundo, cómo está todo, que no podemos salir, que no podemos hacer, que no podemos, que tenemos que hacer, que tenemos que... Entonces yo digo, ¿y entonces dónde ponemos a Jesús? O sea, que la pandemia y que lo que deciden los hombres duros, los presidentes, entonces es lo único que nos va a gobernar a nosotros. No, por encima hay un Dios. Por encima está Jesús. Y Él se va a levantar sobre Colombia. Y vamos a ver a un Jesús haciendo unas cosas tremendas en esta nación. Porque yo voy más por mirar a Jesús. ¿Cuál es la situación de tu casa? ¿Qué es lo que está pasando? Mira a Jesús. ¿Acaso hay algo imposible para Jesús? Lo que pasa es que nos dejamos apabullar. Como viene el miedo, el temor, con una incertidumbre, un terror, un espíritu que viene a apabullarnos, a atormentarnos, y nosotros queremos solucionar todo con nuestra propia fuerza. Y si no lo podemos solucionar con la fuerza, entonces miramos cómo manejarlo con la mente, porque estamos más conscientes de nosotros que de Jesús. Mucho más conscientes de nosotros que de Jesús. Entonces dice acá, al momento, el versículo 31, y con eso voy a terminar. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos dos subieron a la barca, se calmó el viento. El ser conscientes de las circunstancias nos roba la fe, nos quita el verlo a Él. Y vamos a Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
echando toda vuestra ansiedad. La ansiedad tiene que ver con lo que yo pienso del futuro. ¿Y qué va a hacer? ¿Y cómo va a ser? ¿Y dónde va a ser? ¿Y el examen? ¿Y lo que tengo que hacer? ¿Y cómo tengo que hacer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo nos vamos a sostener? ¿Y cómo vamos a vivir en este mundo? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con lo otro? No, no, no. No puedes vivir así. Dice, echa tu ansiedad sobre él. Eso fue lo que hizo Pedro allí en la pesca milagrosa. Y ahora, imagínense, era el sustento que él tenía. Y esa noche no pudo pescar nada. ¿Ustedes se imaginan cómo estaba ese hombre? No solamente estaba frustrado, estaba preocupado, estaba angustiado porque dijo, no pescamos nada y ahora, ¿cómo nos vamos a sostener en estos días? Porque dependemos de esto. Pero él echó su ansiedad sobre Jesús y le dijo, en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Y vamos a Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El 19. Pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Y acá el versículo 17. Claman los justos y Jehová oye. Ay, qué lindo es el Señor. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de un ambiente, de una situación, eso nos dispara emocionalmente. Y nosotros tenemos que en este momento ser conscientes de la presencia de Dios. Es como, de verdad que esta es una de las cosas que más se trabaja en la parte de la psicología, es el ser conscientes. Ser conscientes o no ser conscientes. Cuando tú eres consciente de algo, en el sentido equivocado, de ponerle tanta atención a todo, entonces eso se te vuelve un problema inmanejable. Y ya tú no vas a manejar las emociones, sino las emociones te van a manejar a ti. Tenemos que, el único consejo que yo les doy a ustedes es sean conscientes de la presencia de Dios. Ese nombre yo soy es ser conscientes nosotros de que Él está en todos nuestros momentos duros, difíciles, buenos, alegres, tristes, en todos nuestros momentos de oscuridad, de tinieblas, de abandono, de tristeza, de lo que sea, póngale el nombre que quiera. Él va a estar ahí, Él va a estar ahí para ti. Entonces, no seas más consciente de lo que el mundo te ofrece, sé consciente de la presencia. Porque cuando nos hacemos conscientes del ambiente, como te digo, y bajamos nuestra mirada de Jesús, entonces nos desenfocamos y comenzamos, ¿qué es lo que es la ansiedad? Comienzan a venir, ay, pero ¿dónde estoy? Pero mira, es lo que va a pasar. Y te hace sentir en lugares equivocados, te hace sentir cosas que no son reales, que son falsas, pero que tú sientes que son tu realidad. Entonces, sé consciente de la presencia. Es como el mensaje que yo quiero dejarte a ti. Ahí hay mucho más para estudiar. Los invito a que estudien, a que se metan con estos dos pasajes y ustedes mismos comiencen a encontrar cosas. Ay, qué parecidos hay, qué diferencias hay. Ay, que venga, yo aquí veo, qué bueno, mire, encontré esto. Porque es bien importante que nosotros aprendamos a depender de Dios. Todo nos lo pueden quitar, pero la presencia del Señor nunca nos la quitarán. Nunca quitarán ese tesoro que está metido dentro de nuestro ADN, dentro de nuestros huesos. Y que tú aprendas a ser consciente solo de Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén.
mis amados. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Yo te pido que esta palabra traiga vida, 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 en el nombre de Jesús. Que sea una palabra que realmente toque los corazones, toque las vidas. Bendigo cada familia, bendigo cada hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, amén, amén.